Hola a todos, bienvenidos. Hablaremos de un spoiler de esta serie bien, To My Shore. Chulan murió el cigarrillo entre los dientes y de repente bajó la muñeca, sosteniendo a Fan Shao. Lo agarró con fuerza por el cuello, lo arrastró hacia el callejón junto a la carretera y lo puso contra la pared con furia. Sostuvo la barbilla de Fan Shao con los dedos y lo obligó a mirar a los ojos. Te pedí que lo dijeras de nuevo para darte la oportunidad de cambiar tus palabras, y realmente lo dijiste de nuevo. Fan Shao no se resistió, pero respondió sonriendo y dijo: realmente quiero hacer esta pregunta, no necesito que me des una oportunidad. Está bien, entonces te responderé. No puedes, no me gustas. ¿Por qué? Fan Shao sostuvo a Chulan, que estaba a punto de irse, apretó los dientes, pero después preguntó con una sonrisa: ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Chulan sostuvo la barbilla de Fan Shao y lo miró de arriba hacia abajo. La piel no es lo suficientemente blanca, las pestañas no son lo suficientemente largas, el rostro no es lo suficientemente suave y además, la cintura tampoco está bien, no es lo suficientemente suave. Sus manos continuaron moviéndose hacia abajo, agarrando dos trozos de carne firme. Es duro aquí y no se siente nada. Chulan dio un paso atrás, se quitó el cigarrillo y miró a Fan Shao e hizo una evaluación. Piel clara, rostro hermoso, carne suave. ¿Tienes ese perfil? Las sombras en el oscuro callejón cubrieron a Fan Shao. Guardó silencio un momento y de repente, la visión y la estética del director, Chulan, no son lo suficientemente buenas, necesito corregirlas. Dio unos pasos más cerca y dijo: o tal vez dijiste eso a propósito para desanimarme, tal como cuando te llevaste a esa persona hace un momento. Realmente no quieres tener una habitación con él, ¿verdad? Chulan frunció el ceño. Piensas demasiado. Está bien, aunque piense demasiado. Fan Shao roció su calor en la oreja del hombre. Cuando el director Chulan ponía su mano hace un momento, ¿no estaba también bastante emocionado? Interceptando rápidamente la reputación de Chulan, Fan Shao dijo con seguridad: los hombres entienden mejor a los hombres, no puedes negarlo. Chulan, quien siempre había mantenido la calma y el control de la situación, mostró su enojo por primera vez. Dio una calada profunda al cigarro. He estado considerando nuestra amistad y no he querido hablar del asunto abiertamente. Como no temes una pelea, entonces te haré una pregunta, Fan Shao. ¿Qué quieres hacer exactamente? ¿Quieres dormir conmigo? Sí, mucho. El propio Fan Shao no esperaba que se sonrojara un poco al decir eso. Después de recibir la respuesta, Chulan respiró hondo y dijo: está bien, déjame preguntarte de nuevo entonces. ¿Te gustan los hombres, Fan Shao? Chulan presionó a Fan Shao. Mientras estaba aturdido: respóndeme directamente, dime la verdad. Podría ser. Chulan se burló. Fan Shao, solo quieres divertirte. No sé por qué piensas en personas de tu mismo género. Sí, es mi culpa, lo siento, pero te aseguro que nunca he pensado en conquistarte y no creo haber hecho nada de eso. No había necesidad de pensar con cuidado, el significado de esas palabras estaban claramente expuestas frente a Fan Shao. En otras palabras, ¿nunca te ha interesado? La voz baja de Fan Shao estaba impregnada con una locura. Se apoyó en la pared con una mano y atrajo a Chulan al rincón frente a él. Si no recuerdo mal, cuando te besé ese día, te emocionaste demasiado allá abajo, ¿verdad? Parecías demasiado emocionado cuando me exploraste hace un momento. Esa es la reacción normal de un hombre. La voz de Chulan pasó de feroz a suave. No tiene nada que ver con el amor. Fan Shao sintió como si su corazón doliera con fuerza. Incluso apartó la mirada, presa del pánico, sin atreverse a mirar a Chulan a los ojos. El brazo que sostenía la pared fue apartado. Las palabras de Chulan estaban cargadas de profunda fatiga. Fan Shao, solo estabas en un capricho. Controla tu temperamento. Vuelve a la normalidad. Encuentra a la novia y dejemos este asunto atrás. No volveré a vivir esta noche. Nos vemos mañana en el aeropuerto. De ahora en adelante tendremos menos contacto y solo hablaremos de trabajo, no de relaciones personales. Después de tirar el cigarrillo, Chulan volvió a mirar profundamente a Fan Shao. Luego se dio la vuelta y levantó la mano. Vamos, señor. Solo faltaban 3 o 5 pasos para llegar al callejón. La brisa, bañada por el resplandor de las farolas, soplaba lentamente sus brazos, pero no logró disipar la soledad en los ojos de Chulan. Al doblar la esquina, había un camino extraño. En el instante que las luces de la calle iluminaron sus ojos, oyó pasos apresurados detrás de él, y alguien lo sostuvo de la muñeca otra vez. Tú, Chulan. La voz de Fan Shao era diferente a la habitual. Espera un momento. El tiro y afloja sin sentido enfureció de repente a Chulan. Se dio la vuelta y gritó: Fan Shao, ¿ya terminaste? Si quieres divertirte, hay un bar de hombres a solo 2 cuadras, con tus cualidades. Así que, señor Fan Shao, hay mucha gente dispuesta a jugar contigo y por favor no me molestes. De ahora en adelante. Te amo, se oyó.
Las 3 palabras contra el viento llegaron claramente a sus oídos, interrumpiendo las palabras de Xulan. Desde la conmoción hasta el escrutinio y el reconocimiento de los hechos, Xulan finalmente dijo a la ligera tonterías. Finalmente dijo, tonterías, ¿qué estás diciendo? Fanchao se acercó, su frente casi tocándole a Xulan y el aliento y la temperatura de ambos se palpaba entre sus dedos. Director Yu, dijo que eran tonterías, así que le diré algunas. Quiero verte todos los días, no quiero separarme cuando te veo, y me siento ansioso cuando no puedo verte. He encontrado muchas excusas para verte. Tengo mal sentido de la orientación, pero no tanto como para no saber usar la navegación. Muchas veces tomo el camino equivocado, pero solo quiero que me levantes. Mi mano derecha está curada hace tiempo, y mi mano izquierda es aún más flexible que la derecha. Pero estas excusas son solo para tenerte a ti a mi lado y estar contigo. La brecha entre los dos se redujo más. No sé si esto es amor, director Yu. ¿Tú puedes decirlo con seguridad? Xulan rara vez se sentía atraído, incluso empezó a evitar la mirada de emoción de Fanchao. Quería escapar, pero no podía. Sus manos se entrelazaron. El viento nocturno de la ciudad era demasiado suave. Fanchao, ¿quieres salir conmigo? No solo por diversión y por capricho. No necesito que me prometas un futuro, pero ¿al menos has pensado en nuestro futuro? Fanchao continuó. Hablo en serio. Las promesas son tontas, pero en este momento el futuro en mi mente está lleno de tu figura. Xulan guardó silencio un momento, como si ya lo hubiera decidido. Fanchao, estar contigo no es un buen camino. No quiero perjudicar a nadie. Te di una oportunidad, pero no la quisiste, así que no me culpes por actuar en tu contra. Ejerciendo fuerza sobre sus manos entrelazadas, Xulan llevó a Fanchao nuevamente al callejón y lo empujó contra la pared, mirando fijamente al apuesto hombre. Bésame rápido, director Yu. Fanchao se acercó al hombre con fuerza y lo besó profundamente. No puedo esperar más. Díganme ustedes qué opinan de esta parte del spoiler. Cuídense mucho, vamos a seguir con estos pequeños spoilers. Bye bye, nos vemos.